En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Reflexiones en la Casa Común, este programa que por 107.7 emitimos todos los días miércoles a las 9 horas con repetición a las 18 horas y en el que nos ocupamos de la autoproducción de alimentos, de la producción agroecológica, entendida como una cultura del uso de los bienes que hemos recibido y que está fundamentada hoy ya en parámetros técnicos que han evolucionado a través de largos siglos o que, mejor dicho, se han ayornado luego de que en el siglo II al siglo VIII los árabes lo hubiesen desarrollado en lo que es la península española actual, ¿no es cierto? Y que han pasado a veces desapercibidos durante siglos, hasta el siglo XVII, XVIII, ¿no es cierto?, donde se reúne el conocimiento de los árabes en España con el conocimiento que se traía de América, ¿no es cierto?, por parte de los curas que habían colonizado nuestra tierra, que formaban parte de las misiones jesuíticas y que reúnen ambas vertientes del conocimiento para comenzar con esta producción respetuosa de la naturaleza. Decíamos que íbamos a incluir en nuestros programas la lectura de partes de lo que es la encíclica que promulgó Francisco, el recientemente desaparecido Papa argentino, sobre el cuidado de la casa común, en una encíclica que se llama Laudato Si, que traducida significa Alabado seas mi Señor, que era una canción que interpretaba a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el santo, digamos, que de alguna manera representa el respeto por la naturaleza y lo hace desde el punto de vista de su voto de pobreza extremo y de su voto, ¿no es cierto?, de paciencia extremo, ¿no? Allí hay, si ustedes quieren buscar, una interesante reflexión de San Francisco de Asís sobre la alegría perfecta o la alegría real, que muestra al extremo la entrega que este hombre tenía con respecto a su vida, respecto de los demás y de la naturaleza, porque eso es lo interesante. No nos está hablando solamente de la naturaleza, sino que nos está hablando también de los semejantes, de quienes lo acompañan en ese camino. Los hitos de San Francisco de Asís son muchos, pero el más recordado es aquel en que se lo menciona como el pobre de Assisi, el poveretto de Assisi, ¿no? Un santo famélico que en las cruzadas, allá por el siglo XII, se atreve a llegar a Medio Oriente y a interpelar a los musulmanes para ofrecerles retornar a la fe cristiana. La escena es impresionante porque le ofrece al sultán meterse a un fuego a una fogata que había en el lugar y probar que su Dios era el verdadero, al estilo de lo que pasa con el profeta Daniel en la Biblia, ¿no es cierto? Y por supuesto, no lo siguen en esa iniciativa y se vuelve fracasado de no haber podido convertir a los musulmanes al cristianismo y justamente esa sensación de fracaso en realidad hoy desde lejos se agiganta, ¿no es cierto?, porque sin recursos, sin dinero, con lo que conseguía para comer y vivir, pudo llegar a Medio Oriente y pudo explicar esta forma de vida que estaba imprimiendo en el grupo de curas franciscanos, ¿no? Lo importante, como decía recién, es que no solamente el ejemplo de Francisco, que nuestro desaparecido Papa toma su nombre de él, tiene que ver porque hay un enfoque ecologista que se despoja un poco del sentido humano y es extremista en cuanto al respeto demasiado extremo por la naturaleza y deja de lado las necesidades del semejante, ¿no es cierto? En el enfoque de Francisco
se habla de un uso responsable de la naturaleza. No se habla de una naturaleza prístina, que no se toca, que no se puede intervenir, que está ahí y es una presencia, digamos, que no nos permitimos contaminar y acceder a ella. Por supuesto que esto tiene sentido y cada vez más hoy que el mundo está al extremo de sus recursos naturales. Hoy sería imposible sostener a la población mundial solamente con los recursos provenientes de la naturaleza. Un enfoque como tal, un enfoque, digamos, de ecología, digamos, romántica, solo sería posible si la población humana disminuyera catastróficamente. Entonces la postura que asume Francisco de Asís y que retoma Francisco en su encíclica, tiene que ver con esto, con que la naturaleza es un bien que hemos recibido, la tierra que sembramos, la huerta que desarrollamos, es un recurso que tenemos que cuidar, que tenemos que emplear con raciocinio para mantenerla permanentemente viva, para mantener el suelo vivo, para que ese suelo sirva a las generaciones que nos van a continuar y no considerarla, digamos, un lugar al que no tenemos acceso, al que solamente podemos llegar a través de una forma de vida primitiva. No obstante, las reflexiones en esta encíclica sobre el cuidado de la casa común son muy importantes. Recuerden que nosotros siempre hablamos de que estamos formados por partículas de naturaleza, que el aire que vivimos, que el aire que respiramos nos constituye. Aquí, en esta encíclica, Francisco nos recuerda que nos olvidamos que nosotros mismos somos tierra y que nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta y que su aire es el que nos da aliento y su agua la que nos vivifica y restaura. Entonces, esta compenetración, digamos, que propone Francisco con la naturaleza no tiene nada que ver con la postura expectante o reflexiva o meditativa de alguien que observa la naturaleza sin intervenirla, sino de alguien que se compenetra, que forma parte, que se integra a la naturaleza. La encíclica habla mucho de las posturas de los diferentes papas con relación al deterioro que ya se hacía evidente hace años atrás y que estaba sufriendo el mundo, ¿no es cierto?, con contaminación, con los comienzos del calentamiento global, ¿no es cierto?, y con el uso de los recursos en forma exacerbada, tratando de buscar recursos extraordinarios en la naturaleza, y no considerándolo como quiere Francisco, como propone Francisco, como proponía San Francisco de Asís. Dice justamente al respecto, Francisco el Papa, no quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
Volvemos de la pausa para continuar hablando del testimonio del Papa Francisco acerca de la importancia de la prédica de Francisco de Asís y su relación con la manera en que debemos ver y cuidar la naturaleza en la que vivimos y de qué manera tanto la naturaleza como nuestro trabajo están al servicio de la comunidad y sobre todo de quienes no tienen o los que tienen menos, ¿no es cierto? El testimonio de Francisco de Asís, dice el Papa Francisco, nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que San Francisco miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en sola alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado y hasta predicaba a las flores, invitándolas a alabar al Señor como si gozaran del don de la razón. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso sentía el llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo, San Buenaventura, decía de él que lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura a la maravilla, y si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del patrón, del consumidor, del explotador, incapaces de poner un límite a los intereses inmediatos. En cambio, si nuestra postura nos lleva a sentirnos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Por otra parte, San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor, y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. Por eso él pedía que en el convento, por ejemplo, y aquí vamos a los usos prácticos, digamos, que proponía Francisco de Asís, proponía que en el convento, que se producía en huertos, ¿no es cierto?, tal como hemos contado en alguna oportunidad que en el Vaticano existe un huerto para el consumo de toda la curia, digamos, y fundamentalmente del Papa y sus asistentes, proponía Francisco que en el huerto se dejase igual un espacio sin cultivar, para permitir allí el crecimiento de las hierbas silvestres, de manera que quienes la admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tantas bellezas. El mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Este principio que acabamos de mencionar, dicho en palabras de Francisco de Asís, dejar una parte del huerto sin cultivar, es la esencia de lo que es la producción agroecológica. Y es la esencia de lo que insistimos fundamentalmente en el área rural, que al haber pasado de un modelo que era agropastoril a un modelo plenamente agrícola, hemos perdido la oportunidad de dejar a la naturaleza algunos espacios. En el sistema pastoril esto ocurre naturalmente por la renovación de las pasturas, por los sitios de circulación de los animales, por los lugares recónditos del campo, digamos, caminos, banquinas y demás, donde las hierbas crecen naturalmente y donde se multiplican los enemigos naturales, ¿no es cierto?, de lo que nosotros consideramos plaga de la agricultura. Y se genera un equilibrio natural
que hace que la producción sea posible sin tanto uso, ¿no es cierto?, de productos agroquímicos. Hoy por hoy vemos que ni en nuestro huerto, ni en las banquinas de los campos, las plantas se salvan de las fumigaciones, ¿no es cierto? Y tenemos enormes superficies de caminos que están devastados, sin vida natural. Mientras cuando viajamos a lugares donde no hay producción agrícola intensiva, como son por ejemplo las sierras, como por ejemplo son las cañadas, nos encontramos con especies de botánicas y flores y especies verdes, ¿no es cierto?, y plantas que a veces no reconocemos, pero que admiramos por su belleza. Tenemos que hacer un esfuerzo para reconocerlas y para volverlas a integrar. Hoy estamos trabajando no solamente en la huerta, sino también en el paisajismo, ¿no es cierto?, en la jardinería, con especies nativas, tratando de devolverlas, porque con ellas vienen otras formas de vida. El dejar en la huerta un espacio sin cultivar permiten que allí las avispas que matan a las orugas que consumen nuestras verduras o que atacan a nuestras verduras, aquellos parásitos himenópteros que matan a los pulgones que atacan a nuestras frutas o a nuestros árboles, se reproduzcan y mantengan el equilibrio en el lugar, vayan contra los que no son enemigos de la producción, ¿no es cierto?, y los controlen. Ese mismo concepto es el concepto agroecológico. Y les estoy mencionando algo que San Francisco escribe y dice en el siglo XII, hace una enorme cantidad de tiempo, y que además San Francisco, por su experiencia espiritual, hace notar en el siglo XII, pero que era conocido a partir del siglo II o III por los árabes que cultivaban la península ibérica. Entonces, cuando hacemos en nuestra huerta un intercalado de verduras, cuando dejamos sectores que vamos renovando y cultivando con distinta especie a la que tenía antes, cuando mantenemos plantas como la cerraja, cuando plantamos flores como la caléndula que atraen insectos, lo que estamos haciendo es usar este criterio de respeto por la naturaleza y tener en nuestra mente, ir creando a través de la práctica un manejo de la huerta que sea, por un lado, más sencillo y menos dependiente de elementos externos como son los químicos y los fertilizantes. Cuando abonamos con nuestro compost, estamos eliminando también los fertilizantes y estamos poniendo el espíritu, digamos, en orden con lo que es el orden que la creación tiene. Estas son las cosas que intentó a través de esta encíclica irnos mostrando este Papa argentino y que ha tenido, por supuesto, con esta comunicación un éxito internacional impresionante en medio de lo que es el cambio climático, siendo uno de los primeros líderes que reconoció que el cambio climático era ya una realidad. Les agradezco que nos hayan acompañado en 107.7 Servicio Municipal de Radiodifusión. Esto fue Reflexiones en la Casa Común. Soy Rubén Broda del equipo de gobierno de San Carlos. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.